cancelar mi cámara porque al proyectar la pantalla de pronto pues el internet se vuelve lento el audio como tal. Listo. Todavía están ingresando. Listo, ya voy a empezar a proyectar. Bueno, tenemos estas dos evidencias, la evidencia 1092 de la parte de la fase de análisis, 1092 informe de fuentes y la 1092 documento de informes de técnicas de licitación. A seguir aceptando los comandos. Para estas dos evidencias correspondía leer estos dos materiales, ingeniería de requisitos y fase de licitación de requisitos. Vamos a estar trabajando en estas evidencias hasta el domingo, hasta las 12 de la noche, para poder subir estos dos documentos. Y ya les digo pues qué documentos son, de una vez los subo y les coloco pues la fecha límite en la actividad como tal. Acá. Vamos a irnos primero al material. A ver si se me cerró. Todavía está activo. Esta es la... Ustedes se van a contenidos del curso, van a ir pues a proyecto, módulo 1, gestión de requisitos del software y material de formación. Entonces en el primer material que debíamos de leer es ingeniería de requisitos. Uno generalmente o lo abre así, inicia pues el material, lo puede ver en línea o le dan aquí en el menú, y lo pueden descargar. Le dan descargar. Cuando lo descarguen, él se descarga en un paquete comprimido, ¿ya? Y lo que hace pues es una carpeta comprimida, lo que hacen es abrirla y dan pues el index, que es la página web, y ya pues entran pues al material como si estuvieran en línea, pero pues no necesitan pues utilizar el internet. Este es el material que nos muestra, cabe aclarar que este es el material que nos muestra pues la plataforma del SENA. Obviamente en internet encontramos muchas cosas más, que no es tan amplio, pues no van a tener pues todo un libro de requisitos en la plataforma del SENA. Ustedes me dicen, no, es que piensan que el material pues queda mucho con lo que hay que hacer, pero hay mucha información que podemos encontrar obviamente por internet. La idea es como colocarle lo más mínimo posible pues en estas plataformas. Eso es un material que ya pues el SENA definió y ya está subido pues en la plataforma, no es material que nosotros diseñemos, ¿no? Entonces, en este módulo de requisitos, lo que se estudia son los conceptos básicos de ingeniería de requisitos, las fases de las técnicas y las herramientas necesarias para la gestión y especificación de los requisitos. ¿Alguien leyó por ahí qué era un requisito? Yo les dije que por favor leyeran la información y consultaran. ¿Quién me puede decir qué encontró de requisito, qué vio de requisito? Muchachos, no todos a la vez. Andrea, sí, es una necesidad. Ajá.
Un requisito es una necesidad. ¿Quién más puede decir algo? Emerson. Dale, Emerson, gracias. Muy bien, gracias. Gracias, Emerson. Listo. Entonces sí, tiene razón los compañeros, es una necesidad, un lineamiento, una acción, algo que el usuario o el cliente quiere o necesita, requiere de nosotros para que nosotros le hagamos en el sistema, ya que el sistema le permita hacer al usuario. Digamos que yo actualmente tengo una clínica odontológica y todo lo manejo a lápiz y papel, las facturas y todo, y él te cuenta toda la información, pues yo manejo las facturas, el cliente me llama, yo tengo los datos en mi celular, cuando llega acá le coloco la factura pues en un documento, le lleno su historia clínica aquí en mis carpetas, tengo varias carpetas de clientes, pero pues a mí me gustaría pues tener un sistema donde tenga una base de datos, donde yo pueda consultar el cliente, donde yo pueda registrar la historia clínica del cliente, donde yo pueda cada que venga una cita registrarle qué le hice en esa cita, qué se le realizó y los costos, la facturación, ya todas esas cosas que el cliente pues me va diciendo, esos son requerimientos, son necesidades que él tiene para realizar alguna aplicación, ya sea una aplicación móvil o una aplicación de escritorio o una página web. Ya cuando el cliente nos explica su necesidad, nosotros lo que hacemos es definir para ese cliente qué sería lo más adecuado, lo más pertinente y dependiendo también de la inversión que él vaya a hacer, ¿ya? Porque si el cliente me va a decir, no, yo sí puedo comprar un servidor, yo sí puedo tener, o el cliente me va a decir, no, yo la verdad cuento con pocos recursos, ¿ya? Entonces dependiendo de eso también le miramos a ver qué desarrollo se le hace. Bueno, entonces en eso existe un ciclo de vida, el ciclo de vida del software. ¿Quién me puede decir qué entendió de ciclo de vida? Muchachos, Mónica, Mónica, gracias. Vale, muy bien, Mónica, muchísimas gracias. Sí. Entonces, un ciclo de vida, como lo dice Mónica, son las fases, eh, las fases por las que pasa el desarrollo de un software. Y a medida que vamos pasando por esas fases, el software va evolucionando. Entonces, muy bien, Mónica, con lo que acabas de decir. Entonces, existen diferentes ciclos de vida del software. Eh, Son las actividades, son las tareas aplicables durante la adquisición, el suministro, el desarrollo, el funcionamiento, el mantenimiento y la eliminación de sistemas y productos de servicio. Ya, digamos que son todas las fases y dentro de estas fases que nosotros definimos en un ciclo de vida del software, definimos unas entregas, unos entregables o unos documentos que se van a realizar. Entonces está la fase de planificación, que en esta fase se realiza lo que es el planteamiento del problema y se definen los alcances y objetivos del software. ¿Cuál es el problema? El problema es que tengo una clínica odontológica y todo lo hago manual, ¿ya? ¿Hasta dónde quiero llegar con el software? Porque el cliente generalmente nunca sabe lo que quiere. Él te puede decir, te puede decir, te puede decir, te puede decir, y entonces nosotros somos los que definimos hasta dónde es nuestro alcance, porque tampoco pues vamos a hacer algo que no podamos hacer. Entonces,
En esa definición de alcance es que se lo debemos de decir al cliente si él está de acuerdo con eso, ¿no? Porque no es lo que nosotros le queramos entregar, sino que el cliente se quede totalmente satisfecho con la solución que le vamos a dar. Entonces, listo, el problema es este, nosotros le podemos hacer esto y esto. ¿Cómo definimos estos alcances? Con el levantamiento de nuestros requerimientos, al escuchar al cliente y ver todo lo que necesita, todas las necesidades que tiene, ahí estamos definiendo el alcance. Entonces, la aplicación va a permitir que el cliente haga esto. La aplicación va a permitir que el cliente haga esto, que lo otro. Y ahí estamos definiendo los alcances de nuestra aplicación. El objetivo del software. El objetivo pues generalmente pues es que pues cumpla con las necesidades del cliente, que cumpla con cada una de las necesidades. Paradigmas de modelos del ciclo de vida. También encontramos unos paradigmas de modelos de ciclo de vida del software. El modelo de ciclo de vida del software es las listas de actividades que incluyen durante el desarrollo, ¿no? Entonces están lo que son las normas, los marcos de referencias, está el paradigma tradicional, que se identifican, lo que hace se identifican fundamentalmente por ser lineales, es decir, se trata de completar cada proceso de principio a fin. Digamos que yo coloco pues las actividades primero, segundo, tercero, y entonces yo lo que hago es cumplir con cada una de las actividades, algo lineal es pues que yo sigo pues una línea de tiempo. Desventaja del paradigma tradicional. Si tiene errores en la fase pues avanzada, pues me toca devolverme a las anteriores para, pues, para poder seguir avanzando. Entonces ahí pues tendríamos una pérdida de tiempo. Está el paradigma también orientado a objetos, que es por etapas del desarrollo del software. Se conforma principalmente en creación de clases, análisis de requisitos y diseño. Y se pretende pues que el código fuente sea reutilizable para otros proyectos. El paradigma de desarrollo ágiles, pues hay metodologías para el desarrollo ágil y también pues es por fases de desarrollo. El cliente se ve involucrado en el proyecto siempre, ahí hay un tema de stakeholder que son pues todos los que participan en el desarrollo de este proyecto y pues proponen lo que son las ideas y mantienen pues al tanto del desarrollo del producto. Están lo que son los modelos tradicionales, los más usados. Está el modelo cascada. El modelo cascada pues identifica por diferentes fases. Está pues la fase de requerimientos, diseño, codificación, pruebas y operación. En la fase de requerimientos, pues como su nombre lo indica, es donde levantamos todas las necesidades del cliente. En la fase de diseño hacemos, digamos, un diseño preliminar de nuestras wireframes, de nuestras primeras pantallas, para definir después nuestras primeras pantallas que se va a chocar pues el cliente para realmente pues mirar si cumple con las especificaciones que él pues, necesita. Y ya después de que sea aprobado nuestros requerimientos y nuestro diseño, nos vamos a la codificación, luego pues probamos nuestro código y luego pues lo llevamos a implementar como tal. Está el modelo cascada. El modelo cascada pues es un modelo espiral, es por actividades y cada vez pues que nosotros vamos avanzando, digamos, son ciclos repetitivos, ¿no? Para ir ganando madurez en el producto. También maneja etapas, lo que son las etapas de planificación, análisis de riesgo, implementación y evaluación. Un momento, qué pena. Mami, ¿qué pasó? ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué pasó? Pues Celeste que le... No, Celeste es que le marcó. Bueno, qué pena. Un momento.
Bueno, entonces aquí en este modelo son 4 actividades, son 4 etapas y lo que hacemos es que cada que vamos avanzando en el desarrollo del proyecto vamos pasando pues a la siguiente etapa. Estas etapas se van comunicando entre ellas, se van entrelazando entre ellas. Digamos que una va alimentando a la otra. Y está el modelo iterativo o por prototipos, que la idea es nosotros, el cliente no espera hasta el final de nuestro producto, sino que nosotros le entregamos un primer prototipo al cliente. Ese prototipo ya es funcional, donde él pues empieza a trabajar con ese prototipo inicial mientras está haciendo el desarrollo, la implementación de más cosas al prototipo. Entonces son varios prototipos que se entregan, al final se entrega ya el diseño ya pues final de la aplicación. Entonces el cliente no, esto es bueno porque el cliente pues no se espera hasta el final como para poder trabajar en su aplicación, sino que ya pues se define una primera entrega y en esa primera entrega pues ya el cliente empieza pues a funcionar mientras se está construyendo más digamos, más módulos o más entregas para que el prototipo pues vaya creciendo. Joan, sí, 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 señor, ese sería muy bueno. Bueno. Entonces, está también lo que son los modelos. Está el modelo Scrum. El modelo Scrum es por fase, por iteraciones. Eh, Cada iteración tiene su nombre. Consiste en realizar un análisis de requerimientos del sistema y señalar cuáles serán los objetivos a corto plazo y a mediano plazo. Para pues entregar en cada fase se le entrega pues el desarrollo como tal al usuario. Está el modelo Canvas. El modelo Canvas trabaja mucho lo que es un flujo de trabajo. Este flujo de trabajo pues son metodologías ágiles, como pues, todas estas son metodologías ágiles, Scrum, Canvas y XP. En este Canvas es como un tablero donde se define qué hay por hacer, qué se está haciendo y qué está hecho en nuestro proyecto. Y en ese tablerito, pues siempre el equipo de desarrollo siempre deben de estar conectados pues, con el objetivo que es entregar la aplicación. Y pues siempre estamos, todos sabemos pues en qué actividades estamos trabajando. Y el modelo XP, el enfoque pues este es una metodología pues adaptable, dice que a la necesidad de requerimientos, no lo he trabajado. Este se parece mucho a lo que es la programación por cascada, el, el espiral como tal, y tiene lo que son sus fases, ¿no? Entonces está la fase de diseño, codificación, planificación, pruebas, y cada una de las fases tienen sus diferentes pues actividades. En las partes de pruebas, ya cuando ya prueban, tienen su lanzamiento y la aceptación del cliente. Tienen pruebas unitarias y pruebas de integración. Entonces se definen como tal todos así miren, desarrollo iterativo e incremental. Entonces, a medida que se va desarrollando, pues va incrementando las entregas. En el siguiente tenemos lo que son las fases de definición de requisitos.
Esa es la fase de análisis, donde se recopila y se examinan y se formulan los requisitos del cliente. Ya sabemos que un requisito es una necesidad y se lleva pues a unas etapas de análisis del ciclo de vida del software. Entonces tenemos las etapas, las diferentes etapas. Entonces está la etapa de análisis, que es definición de requisitos y sus actividades. Yo primero, en esta fase de análisis, lo que hago es definir el alcance del proyecto, identifico el grupo de negocio, qué negocio es, se toma la toma de requerimientos, el estudio de procesos de negocio y calendarización del proyecto. Es el cronograma, pues desde cuándo a cuándo voy a entregar mi proyecto, qué modelos voy a utilizar en mi proyecto, qué artefactos como tal, modelo de cascada, modelo espiral, cómo lo quiero hacer. En la parte de requerimientos, analizar lo que son casos de uso, todos los requerimientos que pide el usuario y el modelo, pues el modelo, qué negocio estamos trabajando en este momento. Sabemos que un requisito es una condición, una capacidad que necesita el usuario para resolver un problema o conseguir un objetivo determinado. Un requisito son las expectativas que tienen los clientes de un producto de software, que es lo que él espera que la aplicación le pueda hacer. Generalmente es porque un requisito parte de un problema, del problema que tengamos. La importancia de los requisitos es que con estos requisitos yo puedo establecer el alcance de mi trabajo, puedo indicar el equipo del proyecto que se requiere, los usuarios, las necesidades del negocio, o sea, qué usuarios van a participar en esta aplicación. Si por ejemplo, el odontólogo solamente lo quiere para él, o si es odontólogo secretaria, o si también dentro de la aplicación también el cliente va a poder pedir asignar su cita. Entonces tenemos 3 usuarios, entonces sería el odontólogo, secretaria y el paciente que ingresa a la aplicación y solicita su cita. Entonces aquí vamos, dependiendo de estos requerimientos, definimos también los usuarios. Y el éxito o el fracaso de un proyecto es altamente influenciado por la calidad de los requisitos. Todo parte de los requisitos. Si unos requisitos están mal levantados, esto hace que nuestro proyecto no sea lo que el cliente vaya a querer. Por eso es que nosotros generalmente levantamos requisitos con la mano del cliente, ¿ya? Lo que él nos va diciendo, lo vamos escribiendo, vamos tomando apuntes, luego nos vamos, analizamos, redactamos bien esos requisitos y volvemos donde el cliente y le decimos, usted requiere que el sistema le haga esto, que le haga esto, que le haga esto, que le haga esto. Ah, no, le hizo falta, no, quítele esto, ¿ya? Generalmente nosotros, ¿qué hacemos los de sistemas? No, no hacemos lo que el cliente no quiere, porque hay veces por querer hacer más hacemos menos. Entonces hay veces el cliente nos está pidiendo una cosa, pero a nosotros nos parece mejor que esa cosa le agreguemos tal otra, y cuando vamos donde el cliente nos va a decir, no, yo no le pedí esto, ¿ya? Muy bonito, muy chévere y todo, pero yo usted no me lo pedí. Entonces hay veces por hacer más hacemos menos. Las características de los requisitos deben cumplir un acuerdo, deben de ser necesarios, se tiene alguna necesidad del requerimiento. Entonces, ¿qué sería lo peor de no incluirlo? Ese requisito es realmente necesario, necesitamos incluirlo, y si no se incluye, ¿qué pasaría? No funcionaría, ¿qué? Quedaría incompleto, ¿qué cosa? ¿Ya? Debe de ser completo, o sea que la redacción debe de ser bien detallada para que el cliente, para que sea pues claro para el cliente. Entonces, por ejemplo, el sistema debe permitirle al usuario, al médico, el sistema debe permitirle al odontólogo ingresar una historia clínica, ¿ya? De la siguiente manera. Entonces, los campos donde va a ingresar, o el sistema debe permitirle al odontólogo consultar una historia clínica por medio de la identificación del paciente. El sistema debe permitirle al odontólogo ingresar factura del cliente. El sistema debe permitirle al odontólogo ingresar
Por ejemplo, si de pronto se quiere que tener ahí como todo lo que es un inventario. Entonces, el sistema debe permitirle al usuario, al odontólogo, visualizar el estado de su inventario con los siguientes ítems y cantidades, bueno, todo debe estar detallado totalmente. Consistente, no debe de ser contradictorio con otros requerimientos, o sea, yo no puedo decir que acá el sistema me va a permitir al usuario loguearse en el sistema por medio de su usuario y contraseña, y después decir que el sistema le va a permitir el ingreso de cualquier usuario. Entonces, no debe ser contradictorio un requerimiento con otro ya creado, porque entonces eso lo que hace es confundir al cliente una vez pues se lo mostremos. Debe ser correcto, contener sola una idea. No en un requerimiento no es bueno que yo redacte un requerimiento con un poco de cosas. Por ejemplo, el sistema le debe permitir al usuario consultar, eh, eliminar, modificar, actualizar paciente. No, cada requerimiento debe ser aparte, debe ser en diferentes renglones, digámoslo así. Factible, que realmente se pueda hacer, que yo lo pueda hacer y que esté dentro de nuestro presupuesto realizarlo. Yo no puedo proponerle al cliente algo que yo no vea que no lo pueda lograr. Modificable, un requisito que pueda hacer cambios de manera sistémica eh, y que este pues no tenga algún impacto en los demás requisitos. Los requisitos deben de ser priorizados de manera de que cuando yo haga un catálogo de requisitos, decir cuáles son los requisitos que yo primero debo de realizar en mi sistema para que pues empiece pues a funcionar, cuáles son de mayor prioridad, cuáles son de media prioridad y cuáles son de prioridad más baja, cuáles son de un estado crítico. Por ejemplo, un requisito como muy difícil en realizar, de pronto a ese se le podría colocar crítico. Cuáles son los más deseados, entonces también ese puede ser pues entre la evaluación que nosotros hacemos como digamos el requisito más importante, digamos que son los más deseados del cliente, pero también debemos nosotros como técnicos saber que el cliente ya quiere ver ese requisito, pero primero de hacer eso, yo debo hacer qué. Entonces, primero debo desarrollar otras cosas. Verificable, que podamos comprobar que ese requerimiento cumple pues con lo que esperábamos. Entonces, debemos de hacer pruebas o demostrar que realmente ese requisito pues ya está realizado. Rastreable, que cada función del sistema se pueda rastrear hasta el conjunto de requerimientos correspondientes, o sea, facilitar las pruebas como tal. Y claro, en caso pues claro es en la forma de redacción, que debe de ser pues claro en pues para el cliente, para el momento pues que nosotros le vamos a consultar o mostrar al cliente, pues que sea claro para ellos, no colocar palabras técnicas, eh, sino lo más fácil posible. Pues tenemos que tener en cuenta que nosotros cuando hacemos sistemas lo podemos hacer para un panadero, para una persona que venda zapatos, para una persona que venda ropa, puede ser para un odontólogo, para un médico. Entonces nosotros no nos vamos a colocar palabras técnicas en la redacción de un requisito, sino las palabras más simples posible para que las personas digan si está o no de acuerdo con lo que se va a realizar. Todo esto es parte de la ingeniería de requisitos, eso es tema de ingeniería del software. La ingeniería de requisitos es la disciplina para desarrollar la explicación completa, consistente y no ambigua, la cual servirá como base para acuerdos comunes entre todas las partes involucradas. Nosotros si consultamos qué es ingeniería de requisitos en Google, vamos a encontrar muchas definiciones, ¿ya? Pero cada una de esas definiciones... Para la mayoría, Google es una empresa que organiza la información del mundo. Stop.
pero cada una de estas información pues nos van a llevar a la misma definición, que es que un requisito estudia son las necesidades del usuario. ¿Para qué? Para un sistema en específico o un software. Entonces, hay varias definiciones. La idea es que el usuario lo pueda entender, que el cliente entender lo que el cliente quiera, analizar las necesidades, evaluar la factibilidad que nosotros lo podamos hacer, negociar una solución razonable, tanto económico como en cuanto a pues que sea alcanzable para nosotros, especificar la solución sin ambigüedades, validar la especificación, administrar los requisitos conforme a eso se transforman en un sistema operacional. Hay unas etapas de ingeniería de requisitos, son 4 etapas. Está la etapa de licitación, que es donde involucra lo que es pues, conocer el dominio del problema, descubrir las necesidades reales del cliente y consensuar los requisitos y propios del cliente y usuarios para obtener la visión común de los mismos. Una fase de licitación es donde analizamos el problema, vamos al terreno, analizamos el problema. Generalmente en las casas de desarrollo están esas personas que son las personas que trabajan en levantamiento de requisitos. En la fase de análisis son las personas que van al terreno, hablan con el usuario, hablan con el señor del banco, escuchan. Ustedes cómo lo hacen, ¿no? Que lo hacemos de esta manera. No escuchamos solamente a una persona, escuchamos varias personas que van en ese proceso. Y cuando llega el cliente, ¿quién lo atiende? Ah, no, que la auxiliar administrativa. Vamos donde la auxiliar administrativa. Cuando recibe al cliente, ¿usted qué hace? No, yo le lleno este formato, le hago esta cosa, le hago lo otro, le hago... Y luego eso, ¿a dónde pasa? No, eso pasa a la secretaria. Vamos donde la secretaria. ¿Usted qué hace? No, es que hacemos este proceso, nos llega esto, Entonces involucramos en esta fase de licitación, analizamos todo el problema y todo el procedimiento pues que se realiza en la compañía. Entonces está la fase de análisis, que es donde nosotros ya comenzamos a descubrir los problemas y empezamos a profundizar el conocimiento del dominio del problema. Y en esta fase de especificación lo que hacemos es ya levantar lo que son los requerimientos, ya los requerimientos del sistema, y empezamos a diagramar estos requerimientos en un lenguaje unificado que se llama UML, que son diagramas que nos permitan modelar nuestros requisitos. Una vez ya escritos nuestros requisitos, todos los requisitos del sistema, todo lo que quiere el cliente, lo que llevamos esos requisitos a UML. Ya entonces hacemos diagramas de casos de uso, hacemos diagramas de caso de uso, diagramas de secuencia, diagramas de actividades, todos los diagramas pues que se certifican. Hay herramientas que nos permiten hacer UML. Por ejemplo, hay herramientas como gratuitas, como por ejemplo Star UML. Star UML es una herramienta, pues un software, dice que tenía licencia. Bueno, ese es un software que nos permite pues diagramar lo que son requisitos, hacer un diagrama de requisitos, diagramas pues lo que son casos de uso. Hay otras, por ejemplo, también en, en línea, como por ejemplo Lucidchart. Lucidchart es una herramienta que también nos permite hacer diagramas. Y ahí también podemos hacer diagramas de flujo, diagrama conceptual. También hacemos diagramas de entidad relación. Estos son diagramas de bases de datos. ¿Ya? Bueno, entonces eso lo vamos viendo como a medida que vamos a avanzar. Y la fase de validación, en la fase de validación es donde se garantiza que todos los requisitos cumplan con las necesidades que tiene el cliente, ¿ya? Entonces, la idea es que siempre pues trabajemos de la mano con el cliente, y de esto parte de que nuestro software al final cumpla, ¿ya? Que realmente cumpla con lo que entregamos. Porque si yo entrego una papa y el cliente no me pedía una papa, sino que me pedía una pera, perdí todo mi tiempo y no me van a pagar. Entonces,
¿De qué depende que me paguen? Pues que yo haga un buen levantamiento de requerimientos al inicio de mi proyecto para que el cliente quede satisfecho y que él me lo apruebe, ¿no? Porque puede que yo haga un levantamiento de requerimientos y el cliente más adelante me diga, no, es que yo quería tal cosa. Entonces yo después me devuelvo y le digo, vea, aquí en este levantamiento de requerimiento, usted aprobó esto nomás. Si usted quiere también otra cosa que es un desarrollo adicional, pues tiene un costo adicional. Entonces por eso también es de parte y parte bueno que nosotros hagamos eso antes de iniciar un proyecto, tanto para nosotros como para el cliente. Le garantizamos al cliente que vamos a cumplir con su necesidad y nos cubrimos nosotros de cualquier cosa, ¿no? Porque si no lo hicimos, entonces tenemos que confiar en la palabra del cliente y si él nos dice, no, es que yo adicional a eso yo quería tal otra cosa. Ah, ¿y dónde está lo que usted levantó al inicio? No, no lo escribí, simplemente lo dejé así en hojas y papel, la palabra de él contra la palabra mía, entonces no se firmó nada, entonces pues no hay que hacerlo porque el cliente lo pidió. Entonces nunca vamos a terminar ese proyecto porque el cliente siempre quiere más y quiere más. La otra lectura era la fase de licitación de requisitos. Quiero preguntarles, ¿hasta el momento quedó claro qué es ingeniería de requisitos? Bueno, bueno, dale gracias a los que contestaron. Bueno, fase de licitación de requisitos. Vuelvo y les digo que este material está aquí en línea, pero ustedes cuando le dan iniciar, aquí hay un menú y lo pueden descargar, ¿no? Aquí hay una parte que dice descargar material. Y pues en cualquier momento, pues que tengan un tiempito desde el celular, en el bus, en cualquier lado, cogen y abren su carpetica, le dan doble clic y abren pues el material y van leyendo pues. Bueno, entonces fase de licitación de requisitos. En esta fase lo que se hace es detallar los pasos que se deben seguir para un proyecto de recolección de datos, las técnicas y los instrumentos que debemos de hacer para nosotros hacer todo el levantamiento de requerimientos, qué técnicas debo utilizar o qué herramientas puedo utilizar. Entonces en la licitación de requisitos, bueno, aquí dice que un problema puede ser definido como la diferencia entre cosas que se perciben y las cosas que se desean. Bueno, en la fase de requisitación de requisitos nosotros lo que hacemos es una actividad, ¿no? que se considera como el primer paso en el proceso de ingeniería de requisitos. Es el primer paso, ¿por qué? Porque yo voy donde el cliente, pero yo no voy y me siento allá. Yo no voy y me siento y le digo, bueno, ¿y qué necesita? No, yo ya voy con una técnica o con una estrategia, yo puedo hacer una encuesta, puedo hacer una entrevista, ¿ya? Entonces yo debo de planear cómo voy a levantar esos requerimientos con el cliente. Entonces hay una planeación. En la planeación se busca definir las actividades a realizar para elegir y planificar las técnicas a emplear durante la actividad de licitación de fase de requisitos de desarrollo del software. Entonces, identificar las fuentes. Las fuentes son, ¿qué fuentes me van a dar como información a mí? ¿Qué fuentes? Los libros, qué tipos de fuentes voy a utilizar para ayudarme pues en esta lista de requisitos. Identificar los interesados del producto, quiénes son los stakeholders. Los stakeholders son todos los que participan en el proyecto, desde el usuario hasta el desarrollador también como tal, todos los que harán parte pues del proyecto. La matriz de stakeholder, donde describe las necesidades y sus criterios, los perfiles de cada uno. Revisar técnicas, identificar técnicas de entrevistas, focales, encuestas, prototipos, capturación de interesados, plan de captura de los interesados. Entonces, en identificar las fuentes,
Aquí en identificar las fuentes vamos a identificar, por ejemplo, si son manuales, si hay formularios, si hay reportes, si manejan cosas a mano. Entonces, por ejemplo, la historia clínica sería una fuente para mí. ¿Porque es una fuente? Porque en esa historia clínica voy a sacar los campos. Ahí voy a encontrar campos de las tablas para nuestro sistema. Entonces, esa sería para mí una fuente. Todos los documentos o los manuales que utilicen pues en ese momento pues el lugar o lo que maneja. Entonces encontramos fuentes primarias, que son los materiales a primera mano, que son los protagonistas o testigos. Estas fuentes primarias generalmente son las personas que se involucran en el proceso. Las fuentes secundarias son, por ejemplo, lo que son análisis estadístico, lo que son libros, informes, que nos pueden ayudar. Y las fuentes terciarias son la recolección, pues ya prácticamente de biblioteca, guías. Bueno, identificar los interesados de su producto, por ejemplo, los stakeholders son todos los individuos y organizaciones que están relacionadas activamente con el proyecto de software. Entonces, tienen influencia directa o indirecta sobre el requisito. ¿Quiénes son los que tienen influencia directa? Los más afectados pues en el proyecto, los que necesitan pues que pues se desarrolle como tal, todos los individuos o grupos. Entonces también hay interesados primarios, que son las personas indispensables para el correcto funcionamiento de la organización. Para mí estos interesados primarios son, por ejemplo, el cliente, generalmente el dueño de la empresa, pues, pero más que el dueño de la empresa son las personas que trabajan dentro de ella. Esos son como los primarios, que conocen pues todo el movimiento que se realiza en cuanto al manejo de la información. Y secundarios, pues ya los secundarios son personas que no participan directamente en la compañía, pero también se ven afectados. Por ejemplo, un proveedor puede ser un stakeholder secundario, personas en general. Entonces se listan los roles más generales de las personas involucradas, por ejemplo, el líder del proyecto, el administrador del proyecto, el gerente del proyecto, analista, el ingeniero de requisitos, el ingeniero de sistema, que es el arquitecto. Estos son como las personas en cuando nosotros trabajamos en una casa de desarrollo, hay unos roles. Nosotros podemos ser ingenieros de sistemas, ingenieros informáticos o técnicos, pero pues nuestro fuerte es en una cosa. No, pues, sabemos todo, pero tenemos un fuerte en algo. Entonces vamos a encontrar el líder, que es el que va a estar pues atento en cuanto al desarrollo del cronograma de nuestro proyecto y las entregas y el modelo de desarrollo, la metodología que estamos utilizando, la reunión del proyecto. Bueno, está el analista, que es el que debe de ir al terreno y hacer todo lo que es el análisis de requerimientos. El ingeniero de sistema, que una vez el analista me entregue los requerimientos, yo lo que hago es llevarle una arquitectura, por ejemplo a UML, llevarle una herramienta y diagramar todos los requerimientos como tal del sistema. Y ya una vez pues se le entrega al equipo de programador desarrollador, que hacen la aplicación. Hay otro equipo de calidad, que ellos lo que hacen es validar que estos requerimientos pues se cumplan, que funcionen a cabalidad, y si no pues se le devuelve al equipo desarrollador. Y ya el administrador de la base de datos. También hay unos roles, aquí están pues las actividades: cliente, usuario, líder del proyecto, analista, programador, asegurador de calidad y arquitecto. Entonces, lo que les acabo de explicar acá arriba. Hay una matriz de stakeholder. Esta herramienta permite clasificar los involucrados en el proyecto según sus niveles de intereses sobre él. Entonces, nosotros hacemos una matriz, colocamos el rol y qué interés tiene, si tiene un interés mayor, un interés menor, de qué manera pues está involucrado tanto esta persona.
Entonces, procesos de la matriz, armado de la matriz, hay unas entradas, unas herramientas técnicas y una salida. Generalmente cuando nosotros comenzamos un proyecto, empieza un acta de constitución del proyecto, documento de adquisición en cuanto a software, factores ambientales de la organización, activos de procesos de la organización, herramientas, análisis de los interesados y juicios de expertos, y salida tenemos la matriz de stakeholder, el registro y la estrategia de gestión. Entonces aquí, descripción de componentes de la matriz de stakeholder. ¿Qué es un stakeholder? Es el nombre que se identifica al stakeholder. Entonces dice tipo, identifica al stakeholder, desempeña un rol interno o externo del proyecto mismo. El stakeholder pueden ser internos como el personal de las unidades ejecutoras, o puede ser externos como los beneficiarios del proyecto o las instituciones del sector. Entonces, por ejemplo, un cliente, un stakeholder interno puede ser el dueño de la clínica ontológica, y el externo puede ser el proveedor. El proveedor puede ser externo porque en última también termina beneficiando si colocamos, por ejemplo, algo de inventarios y demás. Objetivos y resultados. De los qué objetivos van a tener los stakeholders y cuáles son sus resultados en este proceso. Las acciones posibles de impacto positivo y negativo en cuanto a las actividades pues que tiene el proyecto, los objetivos del proyecto. Las estrategias que vamos a hacer, digamos que estrategias se desarrollan considerando el tipo de stakeholder, los objetivos de los interesados, para poder ejercer en el proyecto las posibles, digamos que lo que también nos puede llegar a afectar, si en caso tal de que haya algo que nos pueda afectar, qué estrategia vamos a tener. Y conclusiones, pues, categorización de stakeholder. Entonces, digamos que un stakeholder puede tener un interés mucho en cuanto a satisfacción, en cuanto a colaboración, o poco en cuanto, pues, qué influencia puede tener este stakeholder. Nosotros lo definimos. Entonces, en cuanto a observar, en comunicar, en colaborar, en satisfacer, qué tanto va a ser qué tanto va a ser el stakeholder necesario en nuestro proyecto. Eso lo definimos pues cuando hagamos nuestro listado de stakeholders, las personas que van a participar, qué influencia le vamos a dar, si mucha o poca. Bueno. Técnicas e instrumentos de licitación de requisitos. Entonces, dentro de esas técnicas está lo que es la entrevista. Pues una forma de recoger información es comunicarse con las personas que intervienen, pero esa entrevista debe estar estructurada. No es que vamos a llegar allá y mágicamente nos va a venir a la cabeza qué preguntar, sino que debemos de llegar pues con una preparación antes. Pues, cómo preparar la entrevista, la realización pues ya con la persona, y ya después llegamos a un análisis, que es lo que ya recogemos y ya identificamos los requerimientos. La entrevista debe estar estructurada. Aquí hay un anexo de cómo pues hacer una entrevista semiestructurada y entrevistas no estructuradas, que suelen describirse como conversaciones mantenidas con un propósito en mente. Entonces son entrevistas que pues, definitivamente pues, ya no hay un material. Hay también una técnica de encuestas, que son cuestionarios sobre herramientas ampliamente utilizadas para recoger datos. Yo puedo hacer un cuestionario, por ejemplo, en Google, y hacer un cuestionario a 20 personas de la compañía, y con esa respuesta lo que hago es luego analizar y luego ya con eso recoger todo lo que son los requerimientos del sistema. Observación. Una técnica de observación es ir al lugar y observar lo que están haciendo y ir recogiendo. También pues nos puede servir.
Entonces observamos, observación pasiva, activa. Hay otras que son sesiones grupales, que son procesos en el cual se lleva a cabo reuniones en grupo altamente estructuradas que convocan en una misma sala a los usuarios del sistema, los propietarios del sistema, el analista. ¿Ya? Entonces va el analista, que es el que levanta requerimientos de la compañía de desarrollo, digamos así, y se sienta con el equipo de trabajo y entonces empiezan pues a hacer sesiones grupales en donde van recogiendo información, hay lluvias de ideas, de manera pues de que vayan sacando pues ideas para el proyecto. Encontramos también herramientas para capturar requisitos, que son por ejemplo los diagramas de casos de uso. Un diagrama de caso de uso es, un diagrama de caso de uso es un diagrama donde nosotros identificamos el usuario y las funciones principales de nuestro software. Entonces, primero el usuario, el actor es el que, por ejemplo, digamos en la clínica odontológica, digamos que el actor va a ser el odontólogo, o el cliente, o la secretaria, entonces los diferentes actores que van ahí. Y un caso de uso se hace en esta formita, y dentro de este caso de uso se colocan las actividades, las funciones del sistema. Entonces, por ejemplo, registrar paciente. Entonces yo puedo colocar un usuario que es la secretaria y la secretaria va a registrar paciente. ¿Ya? Todas las actividades que vaya a hacer del sistema como tal. Por ejemplo, digamos médico, el médico que va a hacer, el médico va a administrar datos del paciente, va a administrar datos de tratamiento, va a gestionar citas y va a gestionar reportes. Y el paciente va a poder gestionar citas y va a también poder gestionar los reportes, pues mirar los reportes médicos que me hace pues el médico como tal. Solamente va a tener estas dos acciones en el sistema y el médico va a tener pues prácticamente todas las acciones. Este es un diagrama de caso de uso. Todas las actividades que va a poder hacer uno en el sistema y las personas, los usuarios que interactúan con esas actividades. Un caso de uso debe estar corto, empieza también por una acción. Esa acción es administrar, crear, visualizar, eliminar, modificar, ¿ya? Es una acción, pero si yo digo eliminar, ¿qué? Eliminar paciente. ¿Quién va a eliminar el paciente? El médico, la secretaria. Entonces, modificar paciente, consultar paciente, ingresar historia clínica, modificar historia clínica. Entonces eso va creciendo, ¿no? Eso al último es un diagrama grandísimo con todas las actividades que yo puedo hacer en el sistema y se colocan los usuarios a los lados. Entonces se identifican los casos de uso, los actores. Y en cuanto a documentación, un formato pues de acuerdo. Aquí las técnicas de casos de uso requiere construir un diagrama de casos de uso. La descripción de esto permite detallar el flujo de eventos que se dan en el sistema del actor y llevar a cabo el caso de uso. Entonces, en cuanto a la documentación, digamos el detalle del caso de uso. Un detalle de caso de uso es, por ejemplo, qué hace el actor y qué hace el sistema. Entonces, el actor sería, por ejemplo, el médico. El médico se loguea en el sistema por medio de su usuario y contraseña. Entonces, pum, se va al sistema. El sistema verifica que ese usuario y esa contraseña sean válidos. Después, ¿qué dice? El médico va a ingresar la hoja de vida del paciente, la historia clínica, por ingresando el número de identificación. ¿Y qué hace el sistema? El sistema verifica que ese número de identificación existe, ¿ya? Pero también hay unos flujos alternos. ¿Qué pasa si no existe? Entonces el sistema muestra un mensaje al
al usuario diciendo que ese paciente no existe. Entonces, cosas así. Entonces está las historias de usuarios, métodos ágiles para verificación de requisitos, son descripciones breves de funcionalidad, cómo un cliente quiere consultar para poder encontrar productos. Todo eso es como para levantamiento de requerimientos, como las hojas de las lluvias de ideas. Conversar, explicar mejor la historia del usuario, confirmar los criterios de aceptación. Este criterio de aceptación, aquí identificamos nosotros, se trata de criterios claros, específicos de todo el equipo para comprender y permitir evaluar en el futuro si la implementación que se está desarrollando, pruebas se realice, están determinadas. Entonces se identifica una historia del usuario, el rol, cuáles son las características, el resultado, digamos la funcionalidad. Cada caso de uso tiene una identificación. Yo le puedo colocar 01, 02, 03, 04. ¿Cuál es el rol? Digamos secretaria, médico, asistente. Características. Ingresar al sistema, modificar el usuario. El resultado, usuario modificado, ¿ya? Criterio de aceptación, contexto. Bueno, aquí hay una plantilla de historias de usuarios para analizar su estructura. Se lo pueden descargar. Y aquí hay unos storyboards, que son un tipo de prototipos muy usados, consisten básicamente en ir mostrando una secuencia de imágenes, un proceso de acción o ejercicio que se puede realizar. Entonces, digamos, todas las acciones que puede hacer el sistema, pero una por una, ¿no? Por ejemplo, yo puedo dibujar la primera, que es el logo del sistema, después puedo dibujar, una vez ingresado al sistema, cómo va a estar, y así sucesivamente. Vamos a ir como haciendo como el diseño pues de las interfaces gráficas para nuestro usuario. Bueno, digámoslo así. Aquí hay otros. Herramientas de modelado. Estamos el lenguaje modelado UML. Entonces encontramos varias. Encontramos ArgUML, gratuita. StarUML, guía también es gratuito. Lucidchart es una que está en la web y no necesitamos descargarla en un computador. Algo que yo haya usado, Magic Draw también es en línea. Eso ya después es con licencia, Oracle. Entonces aquí nos hablan cada una de ellas. Aquí es donde podemos pues hacer nuestros diagramas. Por ejemplo, StarUML nos muestran pues cómo diagramar. O Lucidchart, que es la más sencilla para hacer nuestro caso de uso. Por ejemplo, si yo entro aquí a Lucidchart, vamos a entrar un momentico. Me pide que me loguee. Uno se loguea generalmente pues con la cuenta de Google. Pues como vamos a hacer un caso de uso, entonces aquí hay unas plantillas y... Perdona, no te he entendido. Entonces hay unas plantillas, un diagrama de flujo, clase UML. ¿Dónde están los casos de uso? Planificación de proyecto, diagramas de flujo, diagrama de GRAN. Esto tiene varias plantillas, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos hacer lo que es el cronograma del proyecto. Todavía no estamos por allá. Solución de productos. De casos de uso, a ver. Todas las plantillas, diagramas de flujo.
Identificación, misión, BPM, esto es para actividades, para valor. Bueno, no encuentro. Diagrama MER, bases de datos, entonces no, por acá no. Diagrama de casos de uso, entonces está en todas las plantillas. Diagrama de casos de uso, este es un diagrama de casos de uso, como les mostré ahí en el material pues, que tiene el SENA. Le decimos usar plantilla. Esto pues se carga. Ustedes pueden eliminar esto, este inicial. Y se puede hacer pues el actor. ¿Quién va a ser el actor? Digamos ahí médico. ¿Y qué casos de uso va a tener el médico? Entonces coloco todos los casos de uso pues que van relacionados con el médico. Y le puedo decir la historia clínica. Modificar paciente. Consultar paciente. Y yo puedo colocar aquí agendar cita. Digamos que hay otro usuario que se llama aquí entonces asistente. Entonces voy identificando todos los casos de uso y los usuarios que se relacionen, y lo que hago es pues relacionar el caso de uso como tal. Este va con este, me paro aquí y eso van saliendo pues sus líneas. Es que queda más bonito, ¿no? Bueno, este no va a agendar la cita, este acá va a agendar la cita. Listo. Entonces, todos los casos de uso y los actores que participan en ese caso de uso. Lo que le hago es archivo, ahí dice exportar y se puede exportar como PNG. Se descarga pues la imagen y lo pego pues en mi documento Word que estoy haciendo, la imagen pues en mi documento, en mi actividad que estoy realizando. Bueno, esto sería como ya todo pues el material que había pues que analizar. Y ahorita sí nos vamos a las actividades. La primera actividad en la ficha, porque pues los de la nube ya tienen la actividad ya subida. Entonces la actividad la entramos pues a contenido del curso, entramos a guías, y en guías encontramos la actividad que es la 1092. Voy a darle editar un momentico. 1092 A1. Esta evidencia la vamos a hacer hasta el domingo. Entonces está habilitada y vamos hasta el domingo hasta las 12 de la noche. ¿Qué pasa si yo después de las 12 no lo subo? Pues se pueden recibir entregas tardías. Y pues la idea pues es tener pues su evidencia, pero pues si no puedo hacerla pues se puede entregar después. ¿Qué evidencia vamos a hacer acá? Esto aquí, sí, para acceder al documento. Bueno, ya está ahí. Entonces vamos a actualizar. Entonces si yo ingreso a la 1092, aquí hay clic para anexar, agregar el documento. Pero está la matriz de stakeholders, es la matriz como tal. Entonces vamos a editar otra vez. Vamos a colocarla.
Entonces cuando yo ingrese, aquí va a haber un taller. Este taller pues lo descargan, lo van a descargar. Y este es este siguiente taller. Vamos a hacer este taller. Lo que vamos a hacer es construir lo que son las características del software, las fuentes de información existentes, un informe de fuentes a utilizar y los requisitos pues del software, la explicación de requisitos. En la primera actividad, ustedes lo que van a hacer es elegir un caso práctico, un problema, ¿ya? Entonces, ejemplo, un sistema de información para veterinario, una aplicación para figuras coleccionables, pero no solamente me lo van a escribir así, ¿no? Me lo van a detallar, pues, cuál es la problemática que se va a trabajar o qué es lo que se piensa implementar. Una breve descripción, ¿vale? Es una breve explicación de lo que se quiere hacer. Luego, lo segundo que vamos a hacer es identificar los stakeholders. Los stakeholders, como ya vimos, son las personas que participan en nuestro proyecto, son los interesados pues, más relevantes, por ejemplo, el dueño del negocio, la secretaria, el cliente, ¿ya? ¿Cuáles son esas fuentes? Entonces, las fuentes de requerimientos, los propietarios, los empleados, el cliente, el proveedor, ¿ya? Segundo, vamos a identificar una lista de fuentes seleccionadas. Vamos a categorizar qué tipo de fuente vamos a utilizar. ¿Ya? Si vamos a licitar requisitos, entonces vamos a categorizar pues qué vamos a hacer. Si vamos a hacer una entrevista, vamos a hacer una encuesta, una observación, qué pensamos hacer para el levantamiento de la información. Entonces simplemente aquí me pueden decir, no, se piensa realizar una entrevista, ¿ya? O se piensa realizar una encuesta. Entonces, primero definimos el problema, luego definimos los stakeholders, las personas identificadas. Stakeholder, dueño del negocio, empleados, secretaria, tal, bueno, los listamos ahí. Luego definimos qué técnica vamos a utilizar para el levantamiento de la información y luego hacemos una matriz para categorizar los stakeholders. Esa matriz está aquí subida también. ¿Dónde está? Aquí. Esa matriz es este de acá. ¿verdad? Ahí está un Excel. Ustedes lo que hacen es listar los stakeholders y colocar, pues, dependiendo de la priorización que le demos a cada uno de ellos. Este sería como el primer trabajo. Se los voy a mandar de una vez por WhatsApp. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí acá. Entonces el primero es este es el primer trabajo, ¿ya? El primer documento a entregar. Y como a mí me gusta como mostrarles de pronto ejemplos de los que ya han realizado, entonces un ejemplo, por ejemplo, es este. Debe entregar el documento en formato APA, ¿no? Que tenga su portada, su introducción y pues a continuación pues el desarrollo del proyecto, de la actividad. Entonces, primero se explica el problema a trabajar. Segundo, entonces los stakeholders involucrados. ¿Qué personas van a estar involucradas? Pues si quieren describir pues qué hace esa persona. Ya después, entonces, definir qué vamos a hacer, qué fuentes vamos a utilizar para levantar la información. Y por último, vamos a hacer la matriz de stakeholder. Estos usuarios, qué clasificación le damos, si alto, bajo, dependiendo pues del interés que vayan a tener en nuestro proyecto. Entonces, estos dos son el mismo actividad, ejemplos. Recuerden que es con norma APA.
Esto tiene una forma de calificarse dependiendo de la entrega. Hay un instrumento de evaluación, que es lo que me van a evaluar a mí en ese documento entregado. Entonces, se evalúa que identifique diferentes tipos de fuentes de información, utiliza adecuadamente las fuentes de recolección de requisitos, realiza adecuadamente la selección de interesados que hacen parte del proyecto e incluye los elementos mínimos solicitados en el informe. Documentos mínimos es que el documento pues esté con normas APA como tal. Esa sería la primera actividad. Voy a reenviar esa información al grupo de móvil de nube, que es la misma actividad, los que no la hayan realizado, ¿no? Recuerden que lo que estamos tratando es que los de nube, que pues que deban actividades, aprovechemos este tiempo para colocarnos al día antes pues de que yo haga pues algún reporte pues negativo, y colocarnos al día también en las competencias transversales que ya han visto, las que ya vieron, derechos fundamentales y demás, colocarnos al día en esas evidencias. Entonces estoy dando como un tiempo, y aparte de eso pues volviendo como a explicar. Bueno, la segunda actividad que vamos a realizar es esta, la 1092, yo la edito, 1092 AA2. Esta actividad también va a ser hasta el domingo. Si ven, son actividades muy sencillas. Ahí lo más complicado es como identificar un problema. Se entregan tardía también, se reciben después del domingo también la evidencia. Hay un instrumento de evaluación, pero no está el taller. Y entonces cuando nosotros ingresamos acá, ¿será que no cargo bien? Evidencia, no cargo. Entonces aquí vamos a encontrar el taller. Esa siguiente actividad es este. Lo que vamos a hacer es construir las diferentes fuentes de información a utilizar pues dentro del levantamiento de requisitos. Entonces nosotros lo que hicimos, ya identificamos el problema, ya identificamos, sí es así, los stakeholders, justificamos aquí, ya observamos, ay no, ¿este qué es? Tengo es el mismo. Informe técnico. Sí, es el mismo.
A ver, un momentico, descargo. Si no estoy mal, es el mismo en los dos. En un momentico verifico. Ah, con el de nuevo. Está el de nuevo aquí. El 2. Ayer. Ya, sí es diferente. Es diferente. Está escribiendo el grupo, pero yo lo estoy viendo en este momento. Vamos a ver este. Este es el de no. Y el de Moy. Listo. Entonces aquí lo que hicimos nosotros es, en esta actividad se hace, ya elegimos anteriormente la técnica que vamos a utilizar para levantar los requerimientos. Entonces, teniendo en cuenta la técnica seleccionada para el levantamiento de requisitos, se debe construir el formato, la estructura técnica a aplicar. Por ejemplo, si nosotros elegimos entrevista, el guión de la entrevista. Si elegimos encuesta, ¿cuáles son las preguntas? Entonces, aquí debemos de construir el formato de la encuesta, son las preguntas que le vamos a hacer a esa problemática que nosotros planteamos en el primer trabajo. Aplicar los instrumentos desarrollados, realizar un análisis de resultados arrojados. En este segundo es, una vez yo aplicada la encuesta, o sea, yo dije que iba a hacer una aplicación, hay un problema de la panadería aquí en la esquina, ya realicé mi encuesta, encuesté a 3 personas que atienden en la panadería, entonces aquí voy a dar el resultado de mi encuesta. Entonces, en la primera encuesta tal cosa, en la segunda encuesta tal otra. Están escribiendo al WhatsApp, pero pues yo no estoy pendiente del WhatsApp en este momento. Entonces, ahorita que salga de la videoconferencia, yo respondo. Bueno, entonces, todo lo que arrojamos en nuestra encuesta. Luego de hacer eso, vamos a hacer un análisis, hacer un levantamiento de requisitos. Vamos a especificar por lo menos 5 requerimientos. El sistema debe permitirle al panadero visualizar el inventario de productos, ya de la siguiente manera: harina, no sé, el material, la cantidad, bueno, no sé cómo, todos los requisitos pues que nosotros, teniendo en cuenta esta estructura que hicimos para encuestar, hicimos nuestra encuesta y nos salió esto. Entonces ahorita sí redactamos nuestros requerimientos.
Una vez de redactar nuestros requerimientos, vamos a hacer un diagrama de casos de uso, ¿ya? Podemos hacer un diagrama de casos de uso, podemos hacer una historia de usuario, que es Storyboard, utilizando alguna de las herramientas que ustedes deseen. Puede ser Lucidchart, o puede ser alguna historia de usuario, puede ser a mano y tomarle fotos, o pueden mirar a ver qué herramientas podemos utilizar para hacer una historia de usuarios, y luego pues presentar el documento en Norma APA. Eso es como lo que hay que hacer, ¿ya? Entonces nosotros ya definimos qué técnica vamos a utilizar. Entonces lo que vamos a hacer en el primer punto es construir nuestra técnica. Si es una encuesta, ¿cómo la vamos a hacer? Si es una entrevista, ¿cómo lo vamos a hacer? Luego aplicarla. Cuando lo aplique, entonces entrevista 1, entrevista 2, entrevista 3, y luego entonces mostrar por lo menos 5 requerimientos. No les está pidiendo mucho, solamente 5 requerimientos. Y luego entonces de esos 5 requerimientos hacer un diagrama. Puede ser un diagrama de caso de uso o un diagrama de historia de usuarios, ustedes ya definen. Y presentar el documento en Norma SAP. Ese sería pues el segundo trabajo. Voy a mandárselos al grupo. A ver. Trabajo 2. Y un ejemplo de ese trabajo, aquí tengo un ejemplo de ese. Está pues en normas, su introducción, así sea pequeño, pues tratar de hacer alguna introducción. Él le colocó tabla de contenido. Bueno, entonces la entrevista, número de entrevistado 2, cómo iba a ser la entrevista, qué perfil. Entonces él dijo que lo iba a hacer en el colegio, a los padres de familia, el objetivo de esa entrevista. La entrevista iba a ser por videollamada. Después, lo que recogió en esa entrevista. Entonces la primera entrevista fue a Luz Galindo, qué cargo tenía y todo lo que recogió. Eso duró 10 minutos, las preguntas que se hizo, Luego la entrevista 2, se le hizo una madre de familia, 10 minutos, las preguntas y lo que recogió. Después se hizo encuestas, utilizó dos técnicas, hizo entrevistas, hizo encuestas. Bueno, entrevistó a 2, de esos 2, esas son las preguntas de las encuestas, los resultados de las encuestas. Luego entonces realizar un análisis de lo que se hizo. Entonces en el análisis 1 de la entrevista recogió esto, en el 2 esto, bueno. Y al final entregó el diagrama de casos de uso de lo que hizo. El docente, el padre de familia, qué es lo que quería hacer el docente quería ingresar datos de calificaciones, hacer observaciones de calificaciones, dar guías o trabajos para mejorar las calificaciones. Y el padre de familia quería hacer un seguimiento del promedio académico de sus hijos, seguir indicaciones, hacer recuperaciones asignadas. Entonces, y pues el aprendiz lo que hizo fue una estructura del flujo de un caso de uso nomás hizo. Entonces el docente debe ingresar a cada trabajo realizado al estudiante. Entonces el docente ingresa la contraseña, el docente selecciona. Lo que hizo fue un flujo de cómo sería un proceso de alguna de estas actividades para el docente. Entonces ese sería pues un ejemplo. Lo voy a mandar acá. El ejemplo pues de la actividad 2. Entonces esas dos actividades serían para este domingo. La próxima sesión que tendríamos sería para el lunes a las 8 de la noche, ¿vale? Lunes a las 8 de la noche nos vamos a estar conectando. Quiero preguntarles si todo está ahí, pues, eh, si todo quedó claro, lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. Mónica.
Eso, ajá, debes de hacer la estructura de esos dos instrumentos, ajá. Bueno, bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Joan, sí. Tú puedes trabajarlo con un cliente real o puedes inventar el problema, ¿no? Que como es una actividad de clase, podemos inventar el problema y tú mismo redacta a los clientes. Esta actividad, Leonardo, es hasta el domingo, ¿vale? Las dos actividades hasta el domingo. Al Carlos Alberto, dices, ¿cómo determinamos nuestro proyecto o cómo escogemos? Trabajamos en varios procesos en el caso de una empresa. No, no está corto, Carlos. No está corto porque realmente la actividad no requiere de mucho esfuerzo. Obviamente es inventarse un problema, una necesidad, puede ser una clínica odontológica, una papelería, hacer, definir. El primero simplemente, lo más que hay que pensar en el primero es qué problema, porque el resto es decir qué técnica voy a utilizar, cuáles son los stakeholders y clasificar los stakeholders en la matriz dependiendo de la priorización. Y el segundo, lo máximo es hacer la estructura de la técnica a utilizar, que es la entrevista. Sí, pero la actividad está hecha para el domingo, Carlos Alberto. En caso tal de que no lo puedan entregar aquí al domingo, entonces pues también se puede recibir la actividad pues fuera pues del tiempo estipulado, no hay ningún problema, igual se le va a calificar y no va a tener ningún, pues ninguna, pues que se le baje la nota por entregarla después, no hay ningún problema.